Continuamos con el doctor Alejandro Castillo, médico psiquiatra de la Universidad Nacional, máster en epidemiología de la Universidad del Valle, fellow de la Universidad de Miami en investigación de adicciones, psiquiatra institucional de la Fundación Valle del Lili. Bueno, muchas gracias. ¿Es que no funciona? Bueno, primero muchas gracias al doctor Piñeros, al doctor Ramírez por la invitación. Entre mis cálculos más optimistas no estaba tanta asistencia por el día lunes en la mañana. Les agradezco la asistencia. Vamos a hablar de un tema que, digamos que aunque no es nuevo en nuestro medio y tiene que ver con el tratamiento farmacológico para la dependencia al alcohol. Estuve pensando el enfoque que le daba esta charla y digamos que aprovechando las dos conferencias anteriores sobre la neurobiología, va a tener más un enfoque desde la terapéutica, es decir, más clínico y más desde el enfoque de salud mental del abordaje de los trastornos por dependencia desde salud pública, perdón, desde el abordaje desde salud pública y desde la clínica de los trastornos asociados a la dependencia al alcohol. ¿Ahora sí? Gracias. Esta es la agenda. La idea es hablar un poco sobre el concepto de continuo en el consumo del alcohol, las percepciones y aptitudes que se tienen en general frente al problema, la dimensión en términos de lo que se conoce a nivel nacional y mundial, las consecuencias en salud pública, los tipos de dependencia al alcohol, porque desde la clínica y desde la evidencia neurobiológica se sabe que hay ciertos tipos de dependencia y digamos que los estudios clínicos que hay acerca de la efectividad de los diferentes medicamentos que hasta ahora están aprobados para el tratamiento de la dependencia. Y algunos otros que aunque no estén aprobados son los que usamos aquí como off-label porque no tenemos los dos primeros. Yo quisiera hacer un sondeo acerca del consumo de alcohol. Los que no quieran, no están obligados a hacerlo, pero de las personas que están aquí, ¿quiénes han consumido alcohol en el último año? En el último mes. La pregunta tiene que ver con si en realidad es una elección el consumo del alcohol. Y si en realidad es una elección la dependencia al alcohol en algunos pacientes. ¿Quiénes creen que eso sea una elección? ¿Solamente usted? Valiente. ¿Sí, es una elección personal? ¿Es una elección personal la diabetes? Fíjense que en la diabetes hay una serie de comportamientos que facilitan la aparición de la enfermedad. Y vamos a ver que en la dependencia al alcohol también. Que tiene que ver con, en la diabetes, por ejemplo, el ejercicio, la dieta, una serie de conductas que tienen que ver con el comportamiento y que en últimas son una elección. Con el alcohol sucede más o menos lo mismo. El consumo del alcohol es un continuum. Desde la clínica lo que nos interesa es establecer patrones de consumo. Las clasificaciones internacionales vigentes, la décima del CIE-10 pues, y el DSM-4 establecen el diagnóstico de los trastornos del consumo de alcohol como un continuum. Aunque se establecen categorías, digamos que el consumo va de nada a excesivo. Y allí es donde aparece la manera de medirlo. Esto que aparece aquí tiene que ver con las unidades básicas estándar de consumo. Una unidad básica estándar de consumo equivale a más o menos a 10 a 12 gramos de alcohol y equivale a más o menos una cerveza, 4 onzas de vino, que es una copa, un trago de los diferentes vinos, de los diferentes licores, perdón, o un cóctel. Lo que se sabe es que, ¿cuál es que es el señalado? Acá. Las unidades día son diferentes en términos de los patrones de consumo para los hombres y las mujeres, pero para empezar a mirar esto, los patrones de consumo pueden ser de uso
de abuso o de dependencia. ¿Qué define el abuso? El abuso es aquel consumo que se vuelve frecuente y que adicionalmente tiene alguna consecuencia a nivel del funcionamiento usual del individuo, en sus áreas interpersonales, laborales, académicas. Cuando ya empieza a haber, digamos que una disrupción en lo que se espera que el individuo haga y no lo hace en razón del consumo, se habla ya de un trastorno por abuso de alcohol. La dependencia implica que hay fenómenos de tolerancia, de abstinencia, de búsqueda de consumo, que van más allá pues, de la mera alteración en lo que se espera que el individuo haga. En términos de salud pública hay una clasificación adicional que es el consumo riesgoso. Y el consumo riesgoso se mide en estas unidades básicas estándar de alcohol que les decía. Se sabe que aunque una persona no tenga ni abuso ni dependencia, puede tener consumos excesivos, se puede intoxicar, puede haber embriaguez. Y los consumos excesivos tienen efectos a nivel del comportamiento de las personas. Facilitan violencia, facilitan accidentes de tránsito, facilitan sexo no seguro, facilita pues, contagio de enfermedades de transmisión sexual, incluidas VIH, SIDA. Entonces, en términos de salud pública, el problema arranca no en la dependencia ni en el abuso, sino incluso más atrás, en el consumo riesgoso. El consumo riesgoso, entonces, como les decía, se define en relación a las unidades de bebida estándar que se consumen cada vez que la persona consume. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona, ya sea mujer o hombre, consume más de 3 bebidas siendo mujer o más de 5 unidades de bebida siendo hombre, cada vez que consume ya tiene un consumo riesgoso, porque se sabe que ya está en mayor en riesgo de que ocurran estas cosas que les mencionaba hace un rato. ¿Soy claro con estos conceptos? Hay una escala que diseñó la Organización Mundial de la Salud hace cerca de 8 años, es la escala Audit. La escala Audit es una escala de 10 preguntas que está diseñada a evaluar el consumo de alcohol en el último año. Cuando uno aborda la persona consumidora, por lo menos yo lo hago en la clínica, aplico esta escala y esta escala me dice de alguna manera, de una manera muy fiable, porque ya de hecho hemos hecho validaciones aquí en Cali de la escala, con mucha sensibilidad y especificidad, si esta persona está en consumo riesgoso, si está en abuso o si está en una probable dependencia. Y repito, las intervenciones tienen que darse desde el consumo riesgoso. Cuando la escala puntúa 8 o más, hay que hacer algún tipo de intervención. Más o menos este es el continuum del consumo del alcohol. Yo quiero que se fijen en este mapa. Este mapa mira el consumo per cápita en adultos mayores de 18 años en el mundo. Más oscuro, más consumo per cápita. ¿Se fijan en las áreas en las que hay problema? Según eso no estamos tan mal. Pero resulta que estos mismos investigadores, y les pido excusas porque algunas de las diapositivas no aparecen en la bibliografía, estos mismos investigadores empezaron a mirar esa distribución del consumo de alcohol per cápita, sino en términos del consumo según los patrones de consumo. O sea, consumo riesgoso, abuso y dependencia. ¿Se fijan cómo cambia el panorama? Volvemos a mirar. Esto es consumo per cápita, o sea, litros por persona. Y esto es consumo según patrón de consumo. Entonces aquí hay elementos que tienen que ver con la cultura. Nuestra cultura es una cultura que no tiene un consumo de alcohol con la cena. Yo tomo 2 vinos o una cerveza al almuerzo. El consumo de alcohol está relacionado con sentarse a beber. Y aquí de hecho aparece otra categoría que no mencioné y es el consumo tipo binge o atracón, como el que sucede en las mujeres que tienen o mujeres y hombres que tienen trastorno del comportamiento alimentario. Entonces se sabe que cada vez que consume más de 8 o 9 unidades de bebida estándar. Entonces ya es un consumo tipo atracón. Nuestra cultura avala ese tipo de consumo. La gente cuando se sienta a beber, repito, o nos sentamos, no, yo no, tiende a usar este tipo de patrones. Entonces, en términos de el problema, pues obviamente, ustedes ven aquí, toda Latinoamérica aparece
Y yo quiero que recuerden este mapa porque después vamos a verlo en lo de los estudios nacionales. Lo que ustedes dijeron, y les agradezco la honestidad, está en relación a lo que se encuentra en el estudio nacional que hizo el DN en el año 2008. Ellos encontraron que cerca del 90% de la población ha consumido alcohol a lo largo de la vida. Entonces, desde allí en que empezaron, y desde hace mucho rato se viene pensando en cuáles son las políticas públicas que deben, digamos, guiar la intervención del tratamiento y el abordaje de los problemas asociados al consumo de alcohol. Una sociedad sin consumo es utópica. En lo que hay que trabajar es en un consumo responsable. Adicionalmente, se sabe que el consumo con patrones desadaptativos, llámese abuso perjudicial, dependencia, aparecen en edades tempranas. Y allí es donde están los otros elementos en los que, pues, además de los mecanismos neurobiológicos, tienen que ver con la susceptibilidad del individuo, además de lo genético, porque se sabe que si usted tiene un pariente en primer grado con algún tipo de dependencia, alguna sustancia, usted es mucho más vulnerable que la población general a tener este tipo de problemas. Pero aparte de eso está lo sociológico, lo cultural. Hay una presión en ciertas épocas de la vida en donde el individuo, básicamente la adolescencia, está construyendo la identidad y la aceptación por los pares es muy importante, en donde hay una presión hacia el consumo. A ese más no lo invité, ese no se toma ningún trago, qué pereza. Entonces allí aparece otro elemento cultural adicional que hace pensar si realmente los patrones desadaptativos son una elección. Y en nuestra cultura latinoamericana, el consumo de alcohol también tiene una relación con la construcción de la masculinidad. Allí aparece como una fortaleza. La tolerancia, de hecho, es vista como fortaleza. Cuando tienen claro el concepto de tolerancia, ¿cierto? O sea, se necesita cada vez una mayor dosis para obtener un mismo efecto. Con el alcohol traducido es que necesita una mayor cantidad de alcohol para embriagarse. Entonces, eso también tiene un bagaje cultural allí en relación con la construcción de género. Como ustedes ven ahí en las cifras, definitivamente el problema está en esta franja de la población. Y fíjense que el consumo aparece tan tempranamente como a los 12 años. Nosotros hicimos un estudio en una escuela de Palmira y el consumo iniciaba cerca de los 9 años. Pareciera que este es un estudio que es urbano, ¿no? Pareciera que el comportamiento en la zona rural tiene cierta diferencia. Pero además de eso tiene una variabilidad en términos de la situación socioeconómica. Si ustedes se perciben aquí habla sobre la prevalencia del consumo en el último mes, pero aquí mira en relación al consumo perjudicial. Y fíjense que hay una diferencia en términos de la estratificación socioeconómica para el consumo versus los patrones desadaptativos. Aparecen de una manera muy diferente en los estratos 1 y 2, la prevalencia versus el patrón en relación con los estratos 4, 5 y 6. Esto es algo que nos muestra de alguna manera lo mismo que nos mostraban los mapas que les mostré anteriormente. En Colombia, y este es el estudio del 2004 que se hizo con el Ministerio de la Protección Social, decía que el 6.7% de las personas tiene algún problema de abuso de alcohol y el 2.3% tiene dependencia. Eso quiere decir 1 de cada 10 hombres y 1 de cada 80 mujeres. Pero solamente de 100 personas que tengan algún tipo de esos dos problemas, 1 acude a consulta por el psiquiatra. 1 de cada 30 algún profesional de la salud, 1 de cada 250 al médico general y 1 de cada 100 algún tipo de medicina alternativa. Yo creo que esto también tiene que ver con varios elementos. Primero, que el sistema de seguridad social en nuestro país excluyó a los trastornos por consumo de sustancias como objeto de intervención, y los que tuvieron la oportunidad de leer ayer el editorial del Espectador hablaba acerca del asunto. Están haciendo toda una legislación alrededor de cómo se abordan estos problemas. Lo único bueno de este nuevo proyecto, digo yo, es que nuevamente incluye el problema como un problema de salud y lo saca del ámbito judicial y policial. En términos de los subtipos de dependencia al alcohol, se sabe pues que por la evidencia que hay y en general de la dependencia al alcohol, que es un trastorno heterogéneo,
que tiene un curso crónico con recaídas, que obviamente tiene un sustrato biológico, y ya vimos toda la evidencia que hay alrededor de las vías dopaminérgicas y el control cortical. Con los tratamientos que hay, y de esto hay muy poca, digamos que literatura, se sabe que el 70% de las personas que han logrado remisión en el consumo recaen después del primer año. Se sabe entonces que tras los estudios que se han hecho con técnicas de análisis factorial y de variables latentes, que por lo menos hay dos tipos de dependencia al alcohol. Incluso algunos definen 4 tipos de dependencia al alcohol. Y esto tiene una utilidad clínica, como lo vamos a ver. Este es Marilyn Monroe con Edgar Allan Poe, ambos con problemas afectivos y de dependencia al alcohol. Estos dos subtipos básicamente están en relación con el momento en que inicia el consumo, y más que el consumo desadaptativo del alcohol, y esto adicionalmente tiene, en principio, por lo que se sabe, alguna relación con lo genético. El tipo A tiene un inicio tardío, después de los 25 años, que es lo que han establecido las diferentes investigaciones. Tiene una mayor morbilidad psicosocial e incluso una comorbilidad con otros trastornos mentales. Básicamente la comorbilidad son con los trastornos depresivos, con el trastorno afectivo bipolar y con algunos tipos de trastornos de ansiedad. Y en general no hay una historia familiar de algún tipo de dependencia al alcohol. En el tipo B, digamos que aparece tempranamente, antes de los 25 años. Usualmente hay una historia familiar de consumo de alcohol, y estos son muchachos que en la adolescencia han tenido una gran dificultad en el control de impulsos, tienden a tener conductas de oposición, de reto, o conductas incluso disociales. Esto tiene utilidad porque se sabe que hay algunos medicamentos de los que están aprobados que tienen mejores efectos en este tipo de pacientes que en estos. Se debe hacer una evaluación, y en términos de definir cuál es el mejor tratamiento, lo que se ha hecho, los planes de tratamiento están divididos en fases. En la fase inicial, pues se debe hacer toda la historia personal. Una pregunta clave es cuándo empezó, si hay historia familiar de consumo. Hay que hacer una historia familiar también, porque es muy importante evaluar la comorbilidad. Es con mucha frecuencia, y está el estudio NESAR que hicieron en el NIH en Estados Unidos, que habla de que en general siempre hay que buscar comorbilidad. Cuando yo veo a algún adolescente que tiene algún trastorno de déficit de atención, usualmente busco consumo de sustancias, porque es la otra comorbilidad que aparece con frecuencia. Obviamente hay que hacer un examen mental, hay que hacer una historia de los tratamientos recibidos y las pruebas de laboratorio para evaluar el impacto, que es la otra parte que es importante, que ha tenido hasta ese momento el consumo de alcohol. Hay que identificar, y en algunos escenarios esto les parece complicado, que uno se siente a negociar el objetivo con el consumidor, pero es algo que ha demostrado que funciona. Y adicionalmente que esas metas sean tangibles, sean medibles, sean alcanzables. La reducción del consumo en general, y estos son parte de los objetivos del tratamiento, como les decía al principio, afecta a casi que todas las áreas del individuo en términos de su desempeño global. Entonces los objetivos de cualquier tipo de tratamiento van dirigidos hacia allá, hacia la mejoría del funcionamiento global del individuo, psicológico, familiar, social, a reducir la impulsividad si es que hay un problema así, y a mejorar las habilidades sociales. Aquí quizás no está, habría que incluir el tratamiento de la comorbilidad cuando existe, y eso es relativamente frecuente. Como les decía al principio, hay que hacer una definición de metas, hay que establecer unos acuerdos entre el consumidor y el tratante, y hay que planear las intervenciones. Esas intervenciones tienen fases. Adicionalmente, pues, es la disminución en las recaídas del consumo, que cuando aparece ya la remisión, y aquí hay mucha evidencia alrededor de todo lo que se hace con terapia cognitivo-conductual, y evidencia de tipo 1, recomendación A, acerca de la posibilidad de que el individuo, una vez alcance la remisión del consumo, se mantenga. La rehabilitación psicosocial, y ahí está el concurso de los otros profesionales de la salud, y como les decía hace un rato, el desarrollo del funcionamiento global de la persona. Este plan de tratamiento tiene una fase inicial,
y hay que tener esto muy en cuenta. Esa fase inicial, sobre todo en las personas que tienen una dependencia al alcohol, está dirigida a tratar la abstinencia. Y la abstinencia en general tiende a presentarse más o menos en el 50% de las personas que ya tienen una dependencia. De estas personas que presentan abstinencia, se sabe que la mortalidad es 1 por cada 100. Usualmente hay que hospitalizarlos, se necesitan estancias cortas, pero hay que vigilar porque pueden aparecer convulsiones tónico-clónico generalizadas, alteraciones hidroelectrolíticas, disautonomías, y el paciente requiere un manejo, repito, en una unidad mínimo de cuidado intermedio. En esta fase inicial, adicionalmente, se hace toda la evaluación que mencionábamos anteriormente, porque, repito, el tratamiento debe ser multidisciplinario y multimodal. Y allí es donde se define en esta fase intermedia si el individuo tendría la opción de recibir algún tipo de tratamiento farmacológico, si se podría beneficiar de un tratamiento ambulatorio o si necesariamente requiere un tratamiento en un ambiente controlado. En esta fase inicial, como les decía, uno escoge el sitio apropiado para estabilizar las condiciones médicas. Con mucha frecuencia, las personas que tienen dependencia del alcohol tienen ya alguna alteración hepática. Yo cuando tuve la oportunidad de estar afuera formándome, fui a algún programa de prevención, y el programa de prevención estaba en el departamento de cáncer de las vías digestivas. Y en ese momento yo no entendía por qué un departamento para la prevención del consumo del alcohol estaba en ese departamento. Y después la evidencia es clara en decir que casi todos, pues, los cánceres de la vía digestiva están relacionados con el consumo de alcohol. Entonces es muy importante evaluar esta parte física, y allí hay que ayudarse de los internistas para evaluar obviamente el impacto que ha tenido el consumo del alcohol en esto. En algunas ocasiones los pacientes pueden tener delirium, lo que se llama como el delirium tremens, pueden aparecer síntomas psicóticos, pueden alteraciones en la conciencia, y eso hay que tratar. Hay un protocolo para el síndrome de abstinencia, es la única indicación que tienen las benzodiazepinas en el delirium. Se utilizan benzodiazepinas de vida media larga. Casi todos los ensayos clínicos controlados que hay, y hay una revisión en Cochrane del año 2004, están con clordiazepóxido, que es una benzodiazepina que no tenemos aquí. Entonces aquí usualmente usamos diazepam o usamos lorazepam. En ese manejo, de alguna manera, por el efecto, digamos que tiene la benzodiazepina con los receptores GABAérgicos, podemos estabilizar al paciente y allí seguir con el tratamiento. En esta fase inicial, obviamente, pues se hace lo demás que les mencionaba, se evalúan los diferentes, áreas de posible intervención en el individuo: psicológica, familiar, educativa, legal, vocacional y recreacional. Todos los estudios que vamos a mirar ahora, y en general los que se han hecho para el tratamiento del alcohol, incluyen algún tipo de intervención psicoterapéutica. Ha habido una avalancha de estudios en entrevista motivacional a partir de los años 70 y 80, porque hay una muy buena evidencia alrededor de su eficacia y de su efectividad. Son intervenciones breves, más que intervenciones largas, que es lo que se ha hecho, digamos, que en el modelo tradicional. Estas intervenciones breves tienen un enfoque, repito, cognitivo-conductual. Obviamente hay que acudir a lo que se tiene en personas que tienen una dificultad para poder hacer algún tipo de intervención psicoterapéutica. Hay que acudir entonces a los programas de autoayuda, y aquí es donde aparece AA como la posibilidad de recurrir a un grupo de soporte para las personas que tienen dependencia al alcohol, y incluirlos en algún grupo de educación y entrenamiento en habilidades conductuales, y aquí, repito, aparecen los otros profesionales de la salud. Entonces, como les decía, esa fase inicial, que se conoce también como desintoxicación, va dirigido a evaluar la parte médica, pero a tratar la abstinencia. Posteriormente hay que definir si este paciente, además de la intervención farmacológica que se haga en la abstinencia, pudiera beneficiarse de algún tratamiento farmacológico para la dependencia misma, y definir si el tratamiento va a hacerse en un ambiente controlado o se puede incluir en un tratamiento de tipo ambulatorio.
Esto pues ya lo había mencionado en términos de la desintoxicación. ¿Qué pasa con el tratamiento farmacológico? El tratamiento farmacológico, hay una múltiple evidencia acerca de básicamente dos medicamentos que, repito, están aprobados por la FDA para la dependencia del alcohol. ¿Por qué aparece la necesidad de evaluar medicamentos? Porque hasta el momento, digamos que los resultados con los tratamientos psicosociales son pobres y la mayoría no se han medido. Como les decía al principio, el 70% de las personas que logran alguna remisión en el consumo recaen después del primer año. Y en ese sentido el tratamiento psicosocial, aunque es útil y es necesario, no es óptimo. Lo que se ha demostrado es que hay una sinergia en términos del tratamiento psicofarmacológico y el tratamiento psicoterapéutico. Vamos a hablar entonces de la naltrexona. La naltrexona fue el primer medicamento aprobado para el tratamiento de la dependencia del alcohol. Es un antagonista de receptores opioides, básicamente de receptores mu, pero se dice que también afecta en menor intensidad algunos otros receptores opioides. Tiene un pico plasmático después de la primera hora, se absorbe rápidamente por el estómago. Tiene un metabolismo hepático y esta es una de las dificultades para algunos de los pacientes en donde ya hay algún tipo de compromiso. Tiene una excreción renal y tiene una ventaja que se toma una sola vez al día. Hay ensayos clínicos controlados, hay metaanálisis y hay revisiones sistemáticas acerca de la efectividad de este medicamento. Tienen algunas limitaciones que vamos a mencionar, pero digamos que la existencia de este tipo de estudios ha hecho que se diga que la evidencia es de tipo A y de tipo 1 y la recomendación de tipo A para este tipo de medicación. Aquí les quedo viendo la referencia. Traje este porque digamos que es el más reciente, es el del 2008. Es un metaanálisis que incluyó todos los estudios que no habían sido publicados. Se hizo un análisis estadístico con intención de tratar, o sea que todos los pacientes que en algún momento se retiraron del estudio se incluyeron como fallas. Esto hace mucho más riguroso el análisis estadístico en términos del metaanálisis y como ustedes pueden ver, aquí se evalúa recaída. Se compara la naltrexona contra el placebo, pero los dos grupos en todos los estudios revisados tenían algún tipo de intervención psicoterapéutica. Esa no estaba estandarizada, pero había algún tipo de intervención psicoterapéutica a más del tratamiento farmacológico que recibieron. Y como ustedes ven, el efecto no es mucho, pero está a favor del tratamiento. Se sabe que disminuye en por lo menos 20% la posibilidad de recaída en los pacientes que toman este tipo de tratamiento. No es tan bueno cuando se evalúa el tiempo a la recaída. El efecto es casi cercano a 1, aunque se sabe que reduce en un porcentaje que es cercano al 10% o aumenta la posibilidad de que un individuo se mantenga en remisión de consumo del alcohol. ¿Qué se puede decir entonces de la naltrexona? Que es superior al placebo en términos de tasas de recaída en días libres de alcohol, y esto es muy importante porque en fases iniciales disminuye el craving, el anhelo de consumo, el deseo de consumir. Lo que la persona llama es que tengo ansiedad. Y eso inicialmente es muy útil. La evidencia es inconsistente en decir que el medicamento puede llegar a lograr una abstinencia continua y que no hay claridad en términos de el tiempo a la primera recaída. Hay un estudio que también hizo el NIH en Estados Unidos, el estudio Combine, que lo vamos a ver referido más adelante, en donde comparó esta naltrexona contra placebo y contra camprosato, que es el otro medicamento que está aprobado. Y los estudios fueron, digamos que no favorecían tanto los hallazgos previos. De todas maneras, lo que se sabe es que la evidencia es consistente, que cuando se evalúa la terapia cognitivo-conductual en conjunto con el medicamento, la efectividad mejora. El número necesario a tratar, que es lo que se traduce en cuántas personas tengo que darle yo el medicamento para que a una le funcione, 7. Pero definitivamente es mucho más efectivo que no darle nada a la tasa de severidad de recaídas más que en mantener la abstinencia. Se sabe que en este tipo de ensayos clínicos controlados la respuesta del placebo es alta. Entonces, en ese sentido, es algo que hay que incluir dentro
del análisis de este medicamento. No lo tenemos disponible en Colombia. Yo he tenido algunos pacientes que lo traen de fuera en el primer año, y para algunos pacientes, repito, que tienen un buen soporte social, que están motivados al abandono del consumo, les asegura la disminución en la recaída. Tiene la ventaja de la monodosis, tiene la ventaja de que hay una evidencia, en general es bien tolerado, no tiene efectos adversos desagradables y tiene pocas interacciones farmacológicas. Pero el problema con este tipo de pacientes en general es la adherencia, pues en general con todos los tratamientos crónicos para las enfermedades crónicas. Se debe requerir, y todos los estudios, digamos que han incluido pacientes que tengan alta motivación, no tienen comorbilidad, tienen un buen soporte social, entonces eso hace que este medicamento, digamos que sea útil en ciertas personas y hay que escoger de alguna manera el paciente que pudiera beneficiarse de este medicamento. Como se sabe que hay un alelo no me recuerdo bien, del brazo corto del gen 4, algo así, que está relacionado con la respuesta a este medicamento, se sabe que en personas afrodescendientes que no tienen esta variedad alélica, este medicamento no funciona tan bien. Y parece que esa fue una de las cosas que ocurrió con el estudio COMBINE que hizo el NIH hace 3 años, en donde la naltrexona salió mal librada, porque en la muestra había una proporción importante de población afrodescendiente. En términos de la reducción del daño, la política pública tiene una componente de reducción del daño. No sé si ustedes recuerdan, hace algunas décadas el que se habló se criticó mucho que países europeos organizaban sitios en donde las personas podían ir a inyectarse heroína, les facilitaban la jeringa, les facilitaban condiciones de asepsia para no compartir. Eso está en términos de la reducción del daño. O sea que si el paciente consume, no se haga más daño del que pudiera hacerse consumiendo. Entonces, la naltrexona en poblaciones específicas pudiera ir también en este sentido. El otro medicamento aprobado por la FDA para la dependencia del alcohol es el acamprosato. Este es un medicamento que sobre todo se ha evaluado en Europa y la experiencia que hay es en Europa. Es un derivado de la taurina, estimula la inhibición GABAérgica, pero también tiene algo que mencionaban ahora, que es el control cortical a partir del glutamato, y tiene varias dificultades, tiene una absorción lenta, se requieren por lo menos 7 días para lograr un nivel terapéutico adecuado, se elimina por vía renal y el metabolismo hepático es menor, eso es una ventaja. La evidencia en términos de la recaída al comparar con placebo es que favorece el tratamiento en un tamaño del efecto similar a el naltrexona. Y cuando se evalúa el tiempo después de la remisión para tomarse el primer trago, es mejor que la naltrexona en este sentido, comparado con placebo. Entonces, en términos de lo que se puede decir del acamprosato, es que es mejor para mantener la abstinencia, es mejor en términos del porcentaje de días de consumo o libres de consumo y reduce también el craving. Aunque ambos medicamentos, digamos que mencionan dentro de sus hallazgos se sabe que esa sensación de anhelo, de deseo de consumo es difícil de medir. Igual que la naltrexona, por la evidencia que hay, porque hay metanálisis, hay ensayos clínicos controlados, las recomendaciones de tipo 1A. Lo que se sabe es que si el paciente está en consumo activo parece que es menos útil. Es necesario iniciarlo cuando ya ha pasado la abstinencia. El tamaño del efecto es pequeño y como les decía hace un rato, este estudio que se hizo, pues es un estudio que de alguna manera complica un poco el ambiente en términos de la evidencia que hasta ahora se conoce. Este sí es un medicamento que tenemos en nuestro medio. El topiramato es un medicamento que se usa como anticonvulsivante, también se usa en la profilaxis de migraña. Es un anticonvulsivante diferente que tiene un perfil farmacológico diferente. Hay evidencia de ensayos clínicos controlados, de hecho también hay 2 metaanálisis, uno en España, en donde se muestra la efectividad de este medicamento. Digamos que la dificultad es que hasta ahora son muestras pequeñas.
casi todos los resultados evaluados contra placebo son mejores, e incluso se hizo un estudio comparando topiramato contra y le va mejor al topiramato. La dificultad con el topiramato es que requiere titulación y tiene efectos adversos, tiene más efectos adversos que la naltrexona. Y requiere titulación porque hay que empezar con 25 miligramos para llevar al paciente por lo menos hasta 200. Y en esa titulación usualmente uno se echa 2 meses. Y es mejor hacerlo despacio porque el efecto adverso más desagradable que tiene son parestesias. Es un medicamento que también está siendo evaluado en bulimia y en obesidad, porque se sabe que disminuye el peso de una manera importante y disminuye también la frecuencia de atracones de comida en mujeres bulímicas. Pareciera que allí hay una cercanía en términos de la neurobiología que existe entre la obesidad, los trastornos del comportamiento alimentario y las adicciones. Otro medicamento que se ha evaluado hasta ahora, también es un off-label, no está aprobado, mucho menos por el INVIMA, lo tenemos en Colombia, es el ondansetron. El ondansetron es un medicamento que se utiliza en la clínica para el tratamiento de las náuseas. Hasta ahora hay ensayos clínicos controlados con muestras pequeñas, pero parece que hay, digamos que un panorama interesante, por lo menos en este sentido. Esto ya lo dije, se repitió. Otras opciones son el disulfiram. El disulfiram es aquel medicamento que seguramente ustedes han escuchado en relación con el efecto antabuse. Aprovecha de alguna manera el mecanismo psicológico del condicionamiento aversivo. El paciente toma el medicamento estando en remisión y si toma alcohol va a sentir una sensación supremamente desagradable. El problema es que a veces los efectos son tan desagradables que pueden hacer que el paciente termine hospitalizado. En Colombia no hay mucha experiencia en el asunto, yo nunca lo he usado, me parece que hay una cosa ética que me produce un poquito como de escozor. Entonces la verdad, aunque hay evidencia de ensayos clínicos controlados y metaanálisis con este medicamento. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos, tienen cabida en la dependencia al alcohol solamente cuando hay una comorbilidad con depresión. Uno con mucha frecuencia en la clínica cuando le refieren a estos pacientes ve que los han tratado con antidepresivo y puede que no tengan una depresión pero les dan un antidepresivo. Los antidepresivos para la dependencia al alcohol no sirven, sirven para la depresión pero cuando la depresión es una comorbilidad. El otro es el aripiprazol. El aripiprazol es un antipsicótico de nueva generación, es un agonista, un modulador DOPA. También hay ensayos clínicos controlados con muestras pequeñas que habrá que esperar cómo sigue la investigación en este sentido. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? La dependencia del alcohol, digamos que implica un tratamiento complejo, se requiere un tratamiento multidimensional, multidisciplinario, multimodal. Se sabe que los tratamientos psicoterapéuticos son efectivos, hay que adicionalmente hacer una combinación, es lo que se recomienda, pero definitivamente hay una creciente evidencia acerca de las alternativas farmacológicas para prevenir la recaída, promover la remisión del consumo y disminuir el consumo tipo binge de alcohol en estos pacientes. Como les decía, la evidencia soporta la combinación de estas dos modalidades terapéuticas, pero es importante saber en qué tipo de pacientes pudiéramos utilizar estos medicamentos. Yo creo que se va a abrir una puerta con lo que está ocurriendo después de la sentencia de la Corte Constitucional que obliga a las EPS a darle tratamiento con la creación de los centros de atención a las adicciones. Ya hay 12 habilitados en Cali, en términos de poder abrirle la puerta a este tipo de tratamientos y buscar que los pacientes se beneficien de estas alternativas que existen. Digamos que las dificultades es los pacientes que están poco motivados, los pacientes que tienen un pobre soporte social o los pacientes policonsumidores. Allí hay menos evidencia de la eficacia de estos tratamientos. Creo que esta es la última. Les agradezco mucho la